como se habrán dado cuenta, esta semana nos corresponde trabajar oraciones eliminadas. Bien, para ello, pues como siempre vamos a empezar con una explicación teórica en base a unas pequeñas diapositivas. No he preguntado si es que se me escucha adecuadamente. A ver, jovencito, ¿se me está escuchando o no se me está escuchando? ¿Todo bien? Sí, Joven, profesor. ¿sí se me escucha? Ya, excelente. A ver, en este momento estoy compartiendo mi pantalla con ustedes. Ya está. Deben estar observando la primera diapositiva. Oraciones eliminadas. ¿Qué son las oraciones eliminadas? Son ejercicios del razonamiento verbal que consisten en que el estudiante analice un texto conformado por un conjunto de oraciones para eliminar la oración que no debe formar parte del texto. Como su nombre lo dice, te presentan un conjunto de oraciones y tú tienes que darte cuenta qué oración debes eliminar por no formar parte de ese texto. Objetivos de las oraciones eliminadas. 1. Optimizar la capacidad de análisis y reflexión acerca de un texto. Ya está. Obviamente, para poder eliminar una oración, primero tienes que desarrollar tu capacidad de análisis. Vas a analizar oración por oración y vas a reflexionar acerca del significado de cada oración para poder dar con una respuesta. Objetivo 2. Desarrollar la capacidad selectiva de la mente. Claro, es lo que nosotros llamamos discriminación lingüística. Tienes que ubicar entre varias oraciones, seleccionar, discriminar, distinguir cuál es la oración más alejada del contexto oracional del texto. Ya está. Objetivo 3. Propiciar el uso fluido y coherente del idioma, evitando los vicios de redacción. Obviamente el estudiante que ya tiene experiencia escribiendo, redactando textos, ensayos, textos argumentativos, textos expositivos, reseñas, etcétera, pues seguramente les va a resultar más sencillo este ejercicio de oraciones eliminadas. ¿Por qué? Porque precisamente el alumno que redacta tiene fluidez y tiene coherencia en el idioma, por eso sabe escribir. Y el alumno que desarrolla ejercicios de oraciones eliminadas, pues de alguna manera también va desarrollando esa fluidez y esa coherencia del idioma, ya que es capaz de identificar cuando una oración está mal empleada y por consiguiente debe eliminarla. Por lo tanto, cuando a ese estudiante le toque redactar un texto, también se dará cuenta. Así como he eliminado oraciones incoherentes, me doy cuenta que en lo que he escrito también hay oraciones incoherentes. Tengo que mejorarlo. ¿Cómo se plantea un ejercicio de oraciones eliminadas? De esta manera, como lo tienen en su práctica. Tenemos 5 oraciones normalmente, cada oración está enumerada, 1, 2, 3, 4, 5 romanos, y tenemos 5 alternativas, de la cual solamente una es la respuesta y los demás son distractores. Una oración es la que tengo que eliminar y es la que voy a marcar. Método de resolución. Leer detenidamente el grupo de oraciones. Leer detenidamente el grupo de oraciones. 2. Identificar el tema. 3. Verificar si existe irrelevancia o falta de coherencia de acuerdo al tema. 4. Verificar si hay posible redundancia de información. 5. Eliminar la oración irrelevante o redundante del texto. Primero, leer detenidamente el grupo de oraciones. Las voy a leer. Vamos, primera oración. El termómetro es un aparato que mide la temperatura. 2. El más común consiste en un tubo capilar graduado. 3. La temperatura es el grado de calor en los cuerpos. 4. En el extremo del tubo hay una ampolla de vidrio. 5. Dicha ampolla contiene mercurio o alcohol. Ya está. Ya he leído todas mis oraciones. ¿Qué me dice la teoría? Identificar el tema. Identificar el tema. Voy a identificar el tema. Para identificar el tema, yo tengo que preguntarme, ¿de qué trató este texto? ¿De qué trató este conjunto de oraciones? En una sola frase te respondes, ese es el tema. A ver, me pregunto, ¿de qué trató este texto? Profesor, este texto trató acerca de el termómetro. Y
En todas las oraciones se repite el tema del termómetro. El termómetro. Ese es el tema, profesor. Describir al termómetro. Ya está. Entonces el tema es el termómetro. Lo que tienes que hacer ahora, que nos dice los pasos, una vez que identifique el tema, verificar si existe irrelevancia o falta de coherencia de acuerdo al tema. Verificar si hay posible redundancia de información. Una vez que he identificado al tema, que en este caso es el termómetro, leo nuevamente oración por oración para darme cuenta si todas las oraciones cumplen con el tema o hay una que no desarrolla el tema. A ver, el termómetro es un aparato que... la oración número 1 sí desarrolla el tema del termómetro. La oración número 2, el más común consiste en un tubo. El termómetro más común consiste en un tubo. La oración número 2 se relaciona con el termómetro. La oración número 3, la temperatura es el grado de calor en los cuerpos. Acá no me habla del termómetro, acá me habla de la temperatura en general. Puede ser la oración que elimine. Oración 4. En el extremo del tubo, ¿de qué tubo? El tubo del termómetro. Acá sí me habla del termómetro. La oración 5. Dicha ampolla, ¿qué ampolla? En el extremo del tubo del termómetro hay una ampolla de vidrio. Dicha ampolla, la ampolla como parte del termómetro. Entonces acá sí me habla del termómetro también directamente, o de una de sus partes. En cambio, en la oración 3, el tema no es el termómetro, el tema es la temperatura. Por eso la oración que eliminaría sería
A ver, jovencitos, jovencitos, ¿me están escuchando? Parece que se fue la señal. Yo seguía explicando y se fue la señal. ¿Me están escuchando en este momento claramente o tenemos interferencia? Sí, profe. Sí se escucha, profesor. ¿Hasta qué parte más o menos estuve en conexión? Estábamos analizando un ejercicio, ¿así fue? Sí, profesor. A ver, voy a compartir nuevamente mi pantalla. A ver, disculpen, se me fue el internet, no sé por qué. A ver, estábamos analizando el ejercicio número 2. ¿Este ejercicio sí está bien? Las trepanaciones craneanas, ejercicio 2. Hemos explicado las dos formas de eliminar una oración por relevancia y por irrelevancia. ¿Me escucharon esa información? ¿Sí? Jovencitos, ¿me escuchan? A ver, a ver. Sí, profesor. ¿Sí me escuchan? Ya. Bien, bien. A ver, a ver. Vamos. Decíamos, jóvenes, que una oración se puede eliminar de dos formas, por irrelevancia o por redundancia. Profesor, en el material de trabajo tenemos tres formas. Sí, no hay problema. Algunos dicen tres, unos dicen cuatro, en fin. Yo resumo por dos formas, por irrelevancia y por redundancia, ¿ya? La irrelevancia consiste en que elimino la oración que no tiene nada que ver con el resto, o elimino la oración que considero menos importante, o elimino la oración que es contradictoria a toda la información que me están presentando en el texto. Ese es eliminar una oración por irrelevancia. Eliminar una oración por redundancia. Elimino la oración que repite lo que ya dijeron las otras oraciones. Eso es eliminar una oración por redundancia, una oración ya reiterativa, que repite información. Bien, vamos al ejemplo número 2. Las trepanaciones craneanas eran intervenciones que se hacían en la cabeza. 2. Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionados por alguna contusión o enfermedad cerebral. 3. Como producto anestésico se usaba la coca y la chicha. 4. El propósito de las trepanaciones consistía en excluir fragmentos óseos. 5. Otras teorías afirman que las trepanaciones se realizaban para ahuyentar a los malos espíritus que habitaban en el ser de la persona. Notamos en este ejercicio, jóvenes, que hay dos oraciones que repiten el significado, que repiten la información. ¿Quién me dice cuáles son esas dos oraciones que repiten información? La 2 y la 4. La 2 y la 4 dice su compañero. ¿Qué dice la 2? Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionados por alguna contusión o enfermedad cerebral. Y la 4 dice, el propósito de las trepanaciones, o sea, su finalidad es lo mismo, consistía en excluir fragmentos óseos. Y fragmentos óseos es lo mismo que decir fragmentos de hueso. Por lo tanto, la oración número 4 repite la información de la oración número 2. No digo que la oración número 2 repite a la información número 4. ¿Por qué? Porque es la número 4 la que está repitiendo la información de la oración número 2, ya que la oración número 2 es más extensa y tiene más información aún. Es la oración número 4 que repite la primera parte de la oración número 2. Por eso, por redundancia, voy a eliminar la oración número 4. O sea, la letra D de dado. D de dado sería la respuesta. Ejemplo 3. Vamos al ejemplo 3. El Perú, desde muy remotos tiempos, fue núcleo de civilizaciones evolucionadas, aunque los primeros de estas solo son conocidas gracias a la ciencia arqueológica. He leído mal. A ver, 1. El Perú, desde muy remotos tiempos, fue núcleo de civilizaciones evolucionadas, aunque los primeros momentos de estas solo son conocidas gracias a la ciencia arqueológica. 2. El Perú, situado en la parte central y occidental de América del Sur. 3.
Es el tercer país de esta región en tamaño. 4. El territorio peruano presenta 3 regiones definidas: la costa, la sierra o la región andina y la selva o Amazonía. 5. La costa es una faja territorial de 40 a 80 kilómetros de ancho. Bien, ¿cuál sería la oración que vamos a eliminar? Profesor, me doy cuenta que todas las oraciones tienen como tema central una descripción del Perú desde el punto de vista geográfico territorial. Ah, ya, tienes razón. Todas las oraciones tienen como tema central una descripción del punto de vista geográfico o territorial. Ya está. Excepto una, profesor, que me habla del Perú desde un punto de vista histórico, más no geográfico. No hay descripción geográfica ahí, profesor. Listo. Entonces, tienes que darte cuenta cuál es la oración que vas a eliminar. ¿Quién me dice? La 1. Así es. La oración número 1 es la oración que vamos a eliminar. Dice, el Perú desde muy remotos tiempos fue núcleo de civilizaciones evolucionadas. Ah, no nos habla de geografía, no nos habla de lugares, nos habla de tiempo. Por lo tanto, es una descripción histórica, más no geográfica. En cambio, la número 2 dice, el Perú situado en la parte central y occidental de América del Sur, y geografía. Es el tercer país de esta región en tamaño, geografía. El territorio peruano presenta 3 regiones, geografía. La costa es una faja territorial, geografía. ¿Ya? Y todo me habla del Perú. Bien, entonces la oración que elimino es la oración número 1. Ejemplo 4 para terminar. A ver. 1. Uno de los espíritus más atormentados y patéticos de la literatura fue el de Edgar Allan Poe. 2. Él fue un personaje carcomido por el alcohol y amenazado por el delirium tremens. 3. Fue un ser angustiado por sus propios fantasmas y obsesiones. 4. Tendía a consumir alcohol, lo cual dañaba profundamente su salud. 5. Hombre enfermizo que, tras una vida borrascosa, acabó muriendo en la puerta de una taberna. Profesor, el texto del termómetro lo hemos eliminado por irrelevancia. El texto de la descripción geográfica del Perú también hemos eliminado por irrelevancia. Ah, el texto de las trepanaciones craneanas lo hemos eliminado por redundancia. Este ejemplo 4 que nos habla acerca de Edgar Allan Poe, yo creo que también vamos a eliminarlo por redundancia. Así es, por redundancia, porque hay 2 oraciones que repiten un mismo significado. ¿Cuál es la oración que repite el significado de otra oración? La 2 y la 4. 4. La 2 y la 4 se repiten. A ver, analizamos la 2. Hablamos de Edgar Allan Poe, ¿no? Él fue un personaje carcomido por el alcohol y amenazado por el delirium tremens. El delirium tremens, pues, es una característica de los alcohólicos, ¿no? Carcomido por el alcohol, o sea, que era alcohólico, enfermo de alcohol. Bien. Y la número 4 dice, tendía a consumir alcohol, lo cual dañaba profundamente su salud. Esta información ya está en la oración número 2. Él fue un personaje carcomido por el alcohol. Ya con esto, ya con esta primera parte de la oración, ya está la oración 4 ahí metida. Por eso la oración 4 es la que voy a eliminar. Es decir, la letra C, oración 4, por redundancia, ya que repite el significado de las oraciones de arriba. Ahora sí, vamos a resolver la práctica. Vamos a ver, ya tenemos aquí, vamos a aumentarle el zoom. Ya está. Tiene la parte teórica, nunca está de más leer. Tiene los ejercicios propuestos. Muy bien, empezamos con la número 1. 1. Domingo es el día familiar por excelencia. 2. El fin de semana es el viernes. 3. Miércoles, mitad de semana, es el de más energía. 4. El sábado es ideal para relajarse. 5. La semana laboral es de 5 días. ¿Cuál es la oración que vamos a eliminar, jóvenes? La 5. La 5, muy bien. La oración que eliminamos es la oración número... Uy, voy a pintarla.
es la oración número 5. ¿Por qué? Todas las oraciones me hablan de un día específico de la semana, resaltando su importancia, sus características. La oración 1 me habla del domingo, la oración 2 me habla del viernes, la oración 3 me habla del miércoles, la oración 4 me habla del sábado, la oración 5 no me habla de un día en particular, me habla de la semana laboral es de 5 días. Bien, la oración 5. Dando la respuesta. Muy bien. Texto 2. Yo no existo ni pienso jamás en mí cuando escribo. Tengo una vida solitaria. He pasado años entre mis libros. 3. Delante de mi hoja de papel no existo. 4. Estoy tratando de encontrar la forma, porque sin ella no hay fondo. 5. Siempre estoy tratando de escribir un pasaje, y en tanto no encuentre una forma bastante viva, mi trabajo no presenta interés. Yo me doy cuenta aquí que todas las oraciones tienen que ver con el escritor y su característica peculiar cuando escribe. ¿Por qué digo característica peculiar? Porque acá comienza con la oración número 1. Yo no existo ni pienso jamás en mí cuando escribo. No existo, ni pienso jamás en mí cuando escribo. Esto es contradictorio. ¿Por qué? Porque normalmente los escritores escriben acerca de ellos mismos. No con su mismo nombre, ¿no? Pero escriben desde una experiencia que le ha pasado a él. Pero acá dice, no, este escritor es diferente. Yo no existo, ni pienso jamás en mí cuando escribo. O sea, él nunca escribe acerca de él escribe acerca de otras personas. Y todas las oraciones tienen que ver con cómo este escritor hace sus obras, escribe. Miren, la oración número 3 dice, delante de mi hoja de papel no existo. Ah, estoy a punto de escribir, de redactar una página de mi libro, pero yo no existo. Es decir, no voy a colocar ninguna línea sobre mí. La número 4 dice, estoy tratando de encontrar la forma, porque sin ella no hay fondo. La forma, como está con la hoja de papel, la forma es la escritura. Estoy tratando de encontrar las palabras adecuadas para escribirlas. Número 5 dice, siempre estoy tratando de escribir un pasaje y en tanto no encuentre una forma bastante viva, mi trabajo no presenta interés. Se sigue preocupando por la forma, por el tipo de lenguaje que va a utilizar en su obra. La oración que queda como irrelevante es la oración número 2. Tengo una vida solitaria, he pasado años entre mis libros. Acá no hay relación de escritor con su obra. Esta oración simplemente nos da una característica del escritor, pero no nos dice que escribe. Puede ser simplemente esta oración para un lector. Tengo una vida solitaria, he pasado años entre mis libros, o sea, entre mis lecturas, pero no dice que él escriba. La oración número 2 vendría a ser la oración que vamos a eliminar. Vamos con el ejercicio 3. 1. Las cenizas volcánicas se componen de partículas de roca volcánica fragmentada. 2. Estas cenizas pueden causar molestias respiratorias y oculares, así como irritación de la piel. 3. La erupción de un volcán puede ser tremendamente devastador. 4. Para prevenir los efectos de las cenizas volcánicas se recomienda usar mascarillas, gafas y ropa que cubra la piel. 5. Si te expones a las cenizas, lava tus ojos con abundante agua. ¿Quién me dice cuál es la oración que vamos a eliminar? La oración 3. Oración 3 dice su compañera. A ver, el tema central acá son las cenizas volcánicas. Todas las oraciones me hablan de las cenizas volcánicas. Número 1, las cenizas volcánicas. Número 2, estas cenizas volcánicas, este es el tema. Número 4, para prevenir los efectos de las cenizas volcánicas. La 5, si te expones a las cenizas volcánicas. La oración número 3, como dice su compañera, como marca su compañera, no pertenece al tema. El tema es las cenizas volcánicas. Y la oración número 3 dice, la erupción de un volcán puede ser tremendamente devastador. No es el tema, las cenizas volcánicas. Por lo tanto, la respuesta es la letra C. Oración 3 es la que eliminaríamos, ya que no habla del tema, que son las cenizas volcánicas. Número 4. 1. La violencia en el fútbol es el tema periodístico. 2. Esta semana ella fue portada de varios diarios.
3. La razón fue la anulación de un gol. 4. Las barras no saben cómo reaccionar. 5. Los dirigentes declararon a la prensa su malestar por las implicaciones que ella tiene, o sea, la violencia. ¿Qué oración vamos a eliminar? La 4. Muy bien, la oración 4, todo tiene una secuencia discursiva, ¿ya? La violencia en el fútbol es el tema periodístico. Número 2, esta semana ella fue portada, o sea, la violencia fue portada de varios diarios. La 1 y la 2 están íntimamente vinculadas. Número 3, la razón fue la anulación de un gol. Ya, ¿por qué hubo violencia esta semana? Por un gol que se anuló. Listo. Las barras no saben cómo reaccionar. Las barras, claro que saben cómo reaccionar, reaccionan con violencia, porque son normalmente las barras bravas, las barras las que hacen toda la violencia en el fútbol, o la principal violencia. Por eso la número 4 resulta contradictoria e intrascendente y relevante. ¿Ya? Oración 4 es la que vamos a eliminar. O sea, la letra D de dado. Vamos al ejercicio 5. Dice, fue considerado como una gloria del básquet. Declaró alguna vez que había tenido muchas novias. 3. Will Chambers anotó 60 puntos en un partido. 4. Fue campeón de la liga más de 15 veces. 5. Militó en el Philadelphia Warriors. ¿Qué oración voy a eliminar? Claramente hay una que nada tiene que ver con la historia, porque todo este texto está para resaltar las características deportivas de este jugador Will Chambers. ¿Qué oración no tiene que ver con esas características deportivas? A ver, ¿cuál es la respuesta? La 2. Oración número 2, sin duda. ¿Declaró alguna vez que había tenido muchas novias? Claro. Nada que ver con las demás oraciones. Fue considerado como una gloria. Acá está, describe su carrera deportiva. Will Chambers anotó 60 puntos, méritos deportivos. 4. Fue campeón de la liga, méritos deportivos. 5. Militó en el Philadelphia Warriors, un excelente equipo. Más méritos deportivos. En cambio, la número 2, nada tiene que ver con méritos deportivos. Por eso la respuesta es la letra D de dado. Oración 2. Otro personaje muy famoso, Vicente Van Gogh o Vincent Van Gogh. Fue un pintor neerlandés. Este artista es considerado uno de los principales exponentes Te das cuenta también que acá hay una descripción de este artista, Van Gogh. Van Gogh viene a ser el centro, el protagonista de cada una de las oraciones como tema central. Pero hay una oración donde el protagonista ya no es Van Gogh, sino otro personaje. Entonces, esa es la oración que tenemos que eliminar. ¿Cuál es esa oración? La 5. La oración número 5. Gracias a su correspondencia personal, sabemos de su estrecha relación con su hermano menor Teo. ¿Qué tiene que ver su hermano menor Teo acá en esta descripción de la grandeza de Van Gogh? Entonces, la respuesta, la oración que eliminaríamos es la oración número 5. Enano. Bien. Está partido, no importa. Leemos. Texto 7. El 15 de noviembre de 1532, Atahualpa trató de escuchar ese objeto escrito incomprensible. Lo rechazó y dio el pretexto a Fray Vicente de Velarde para justificar la conquista. 2. En 1688, un decreto de Carlos II inició una cadena
que culminó con la prohibición del uso de las lenguas nativas en sus colonias e impuso el uso del castellano. 3. Con estos actos, el trauma militar de la conquista se transformó en un profundo trauma cultural y lingüístico. 4. Los jesuitas fueron los primeros en traducir la Biblia a las lenguas aborígenes con fines evangelizadores. 5. La conquista está ligada al uso del castellano como instrumento de colonización. Para Latinoamérica, decir colonización es lo mismo que dominación, ¿no? Subyugación. Bien, jovencitos, luego de haber leído el texto número 7, ¿qué oración debemos eliminar? Aquí claramente debemos entender que nos están hablando de una realidad lingüística o una realidad lingüística en épocas de la conquista, en épocas de la colonia. ¿Qué pasaba? La imposición del castellano y la marginación de la lengua aborigen del Perú, de las lenguas antiguas del Perú. Por un lado está la imposición del castellano con autoridad, con prepotencia, y por otro lado está la marginación de las lenguas propias del poblador andino o del poblador del antiguo Perú. Ese es el tema. En todas las oraciones nos deben hablar acerca de, por un lado, el castellano como lengua avasalladora y por otro lado, como lengua dominada o lengua prohibida o lengua discriminada, la lengua de los pobladores del antiguo Perú. Excepto una oración. Hay una oración que no tiene esa dicotomía, que no nos habla acerca de esa discriminación. ¿Cuál es la oración que vamos a eliminar? ¿Nada? Miren, dice, el 15 de noviembre de 1532, Atahualpa trató de escuchar este objeto escrito incomprensible. Lo rechazó y dio el pretexto, Atahualpa trató de escuchar ese objeto escrito incomprensible. ¿Incomprensible por qué? Porque estaba en español y Atahualpa no sabía español, mucho menos sabía leer y escribir, porque eso no existía en el imperio de los incas. Luego dice, lo rechazó y dio el pretexto a Fray Vicente de Valverde para justificar la conquista. ¡Pretexto! Ya. El pretexto era la religión. Está rechazando la iglesia, está rechazando a Dios. No quiere la Biblia. No era eso. Lo que pasa es que Atahualpa no entendía, porque ahí estaba la lucha del idioma español con el idioma de Atahualpa, del idioma de los incas, ¿no? Que decían que era el runacimi. Bien, entonces la lucha entre, o mejor dicho, la imposición del idioma castellano frente al idioma nativo de los incas. Acá está la primera lucha. Número 2. En 1688, un decreto de Carlos II inició una cadena que culminó con la prohibición de las lenguas nativas en sus colonias e impuso el uso del castellano. Nuevamente, la imposición del castellano y la prohibición de que hablaran sus lenguas, sus propias lenguas, los peruanos. Bien, número 3. Con estos actos, el trauma militar de la conquista se transformó en un profundo trauma cultural y lingüístico. Trauma lingüístico, claro que sí. ¿Cómo? Las personas les prohibían utilizar su lengua para comunicarse, o sea, ya no podían ni hablar porque iban a ser castigados, torturados. ¿Qué trae el trauma cultural y lingüístico? Nuevamente la imposición del castellano sobre las lenguas aborígenes. 4. Los jesuitas fueron los primeros en traducir la Biblia a las lenguas aborígenes con fines evangelizadores. Esta oración me habla de marginación. Esta oración me habla de imposición. No, esta oración hasta es positiva. Nos habla acerca de cómo los jesuitas de alguna manera se pusieron en el lugar de los indígenas y ya no los obligaban a que aprendan el castellano, sino ellos traducían la Biblia a las lenguas de los antiguos pobladores del Perú para que ellos puedan participar de la evangelización. Entonces, acá no nos habla de una discriminación o de una imposición de una lengua sobre la otra. Todo lo contrario,
Por eso la oración que voy a eliminar es la oración número 4. La última oración 5 dice, la conquista está ligada al uso del castellano como instrumento de colonización, castellano como dominación sobre las demás lenguas. Tiene relación con las demás. La respuesta es entonces la oración número 4. ¿Ya? Letra A. Ay, ¿por qué borré eso? Está bien. Bien, número 8. Vamos todos. ¿Qué es la vocación? ¿Qué es eso? 2. Etimológicamente es un llamado a dedicar tu vida a una ocupación profesional. 3. Actualmente se entiende como una disposición muy personal. 4. Una disposición lleva al alumno o al adolescente a elegir voluntariamente una determinada profesión. 5. Generalmente obedece a las influencias de la familia o del grupo de amigos. Es condicional. En una primera lectura nomás yo me doy cuenta que hay una oración incongruente, una oración que contradice lo dicho anteriormente. A ver, ¿cuál es esa oración que voy a eliminar? La 5. Así es, jovencito, la número 5 es la que voy a eliminar. Dice, generalmente obedece a las influencias de la familia o grupo de amigos. Esto es contradictorio, porque dice acá, 3, actualmente se entiende como una disposición muy personal, o sea, una disposición, una voluntad personal. Y la número 4 dice, esta disposición lleva al alumno o al adolescente a elegir voluntariamente una determinada profesión, personal, voluntariamente. Y la número 5 que nos dice, generalmente obedece a las influencias de la familia o del grupo de amigos, es condicionada, o sea, te obligan, influyen en ti, por eso escoges una carrera. Entonces, esta última oración está contradiciendo lo que dice la oración 3 y la oración 4. Por eso la eliminamos. La respuesta es la letra E de enano, oración 5. Número 9. Empezamos. La mesa redonda es un conversatorio. 2. La esencia de la mesa redonda es el debate, ventilar desacuerdos sobre un tema polémico, aclarar un tema espinoso. 3. Este es un verdadero torneo intelectual donde se enfrentan 3 o 4 rivales académicos. 4. Su origen, Round Table, es norteamericano, pero hoy se pone en práctica en todo ámbito académico. 5. Su diferencia con el simposio está en que los participantes tienen la misma especialidad. Analicemos cuál es la oración que vamos a eliminar. En todas las oraciones hay una conceptualización, una descripción acerca de lo que es la mesa redonda. En una oración como que se aleja un poquito. ¿Por qué? Porque ya no nos habla de qué es la mesa redonda, sino empieza a hablarnos de cuál es su origen. Por eso la oración que vamos a eliminar es la oración número 4. Su origen, Round Table, es norteamericano, pero ya no nos explica qué es la mesa redonda. Todas las oraciones nos explican qué es la mesa redonda y cuáles son sus características. La oración número 4 no, solamente nos habla de su origen. Por eso la respuesta es la letra A, 4. Vamos con el texto 10. El chipibo es una lengua que pertenece al grupo denominado Pano Central. 2. Los chipibos viven actualmente en los márgenes del río Ucayali. 3. Los chipibos gozan de cierto prestigio, sobre todo por la calidad de su cerámica. 4. Muchas mujeres chipibas han aprendido el castellano para poder vender sus artesanías. 5. También hay poblaciones chipibas en los afluentes del Ucayali. Te das cuenta que todo este texto ha sido redactado para resaltar a la población chipiba y mencionarnos qué hacen, cuáles son sus características de la población chipiba. Excepto una oración que no menciona a los chipibos como pueblo, como grupo humano, sino menciona la palabra chipibo con otra significación, con otra connotación. ¿Cuál es la oración que voy a eliminar? La 1. Así es, la oración número 1. ¿Por qué? Porque la oración número 1 me habla del chipibo como idioma. El chipibo es una lengua que pertenece al grupo denominado Pano Central. En cambio, las demás oraciones me hablan de chipibo, pero como pueblo, como grupo humano.
La oración 2. Los chipivos viven actualmente los pobladores, ¿no? La oración número 3. Los chipivos gozan de cierto prestigio. Los pobladores. Número 4. Muchas mujeres chipivas. Las pobladoras. 5. También hay poblaciones chipivas. Todas las oraciones me hablan de la población chipiva, excepto la oración número 1 que me habla acerca de la lengua chipiva. Por eso la respuesta es la letra C. El chipivo es una lengua que pertenece al grupo denominado Pano Central. ¿Ya? Bien. Vamos a la número 11. Leemos. Para Rómulo Cunio Vidal, Tacna significa lugar cultivado en eras de suave gradería. 2. Los campesinos aymaras de la provincia de Tarata indican que la palabra tacana significa ladera o terreno ubicado en ladera con andenes y graderías. 3. Vicente Danino indica que tácana o tácana proviene de las raíces quechuas taca, golpear, y na, lugar, que significa yo golpeo en este lugar. Manuel A. Quiroga dice que proviene de las voces aymaras ta, arranque, ka, divide, y na, asiento, es decir, asiento, lugar de división o partición. 5. Carlos Sauza Arce indica que tacana puede significar mazo, martillo, mortero, piedra, andén, siendo de uso común en el quechua y el aymara. Uy, este texto es un poquito larguito, pero no difícil. Podemos darnos cuenta cuál es la oración que debemos eliminar. A ver, revisen ustedes el texto completo, que seguramente lo tienen impreso, ya que en mi pantalla no entra. ¿Cuál sería, jovencito? ¿Usted ya encontró la respuesta? La 2. La oración número 2, que dice: los campesinos aymara de la provincia de Tarata indican que la palabra tacana significa ladera o terreno. Correcto. La oración que vamos a eliminar es la oración número 2. ¿Por qué? En todas las demás oraciones hay una explicación técnica de la palabra tacana por especialistas, que podrían ser historiadores. En este caso sí, pues son personajes historiadores, son intelectuales. Rómulo Cunio, la primera oración. La tercera oración, Vicente Dañino. Cuarta oración, Manuela Quiroga. Y la quinta oración, Carlos Sauza Arce. Hay especialistas. En cambio, la oración número 3 simplemente dice: los campesinos aymaras no mencionan a personas con nombre propio. Por lo tanto, la oración que elimino es la oración número 2. Vamos al texto 12. La Real Academia Española ha publicado su 23ª edición. 2. La Real Academia Española distingue entre miembros honorarios y miembros supernumerarios. 3. La Real Academia Española es la institución mayor en la que a la lengua de Castilla se refiere. En lo que a la lengua de Castilla se refiere. 4. No es posible acceder a la Real Academia Española si no es a la muerte de alguno de sus miembros. Uy, qué difícil. Pero así es. Todas estas oraciones jóvenes nos describen a la Real Academia Española de la Lengua. ¿Sí? Todas estas oraciones nos describen cómo está organizada la Real Academia Española de la Lengua, excepto una oración que no nos hace una descripción de cómo es la Real Academia Española de la Lengua. ¿Cuál será la respuesta? La 1. Correcto, la número 1. La Real Academia Española ha publicado su 23ª edición. ¿Ya? No hay relación con lo demás, porque las demás oraciones sí nos describen a la Real Academia Española, la describe como su concepto, qué es, cuáles son sus características, ¿no? Acá su organización. Igualmente la oración 3, la Real Academia Española es la institución mayor en la que la lengua castellana se refiere. Oración 4, no es posible acceder a la Real Academia. Nos habla de la Real Academia como organismo, como institución. ¿Ya? Por eso la respuesta es la letra A, 1. Número 13. Dada. Ustedes seguramente han escuchado hablar acerca del dadaísmo como movimiento literario. Dada no fue una escuela ni una doctrina. 2. Fue únicamente una protesta, un gesto. 3. Fue únicamente una protesta, un gesto, un arranque y una reacción contra el intelectualismo del arte contemporáneo. 3.
Contenía los gérmenes de una nueva teoría estética. 4. Dada no quería ni debía ser una tesis, sino un clownismo. 5. Respecto al término clown, véase su explicación en Esquema de una explicación de Chaplin, de Mariátegui. ¿Cuál es la oración que voy a eliminar? Está sencillo, creo, acá, porque nuevamente encontramos que ya no nos habla acerca de Dada o dadaísmo. La 5. La oración 5. La oración 5 dice, respecto al término clown, véase su explicación en el esquema de una explicación de Chaplin, de Mariátegui. Acá ya no nos habla de Dada. Acá el protagonista viene a ser clown, que es payaso. Entonces, la oración que elimino es la oración número 5. Bien. Número 14. La mesocracia es la clase media considerada como un factor político dentro de la sociedad. 2. Tiene la virtud de armonizar el orden con la libertad, la estabilidad política con el progreso. 3. Si demosicratia significan gobierno del pueblo, entonces mesocracia significan gobierno por la clase media. 4. Su posición política se refleja sobre todo en las tendencias centristas. 5. Su mayor nivel cultural le capacita para una participación más consciente en la vida política. Ya. A ver, número 14. ¿Cuál será la oración que debo eliminar? Acá claramente hay una explicación política, una descripción de lo que es mesocracia, lo que es la clase media, ¿ya? Una descripción, excepto una oración que solamente nos habla de su origen, no nos define qué es mesocracia o clase media. Por lo tanto, la oración que vamos a eliminar es la oración número 3. Si demosicracias y cratias significan gobierno del pueblo, entonces mesocracia significan gobierno por la clase media. Acá hay un origen etimológico, pero no nos explica, como en las demás oraciones, qué es la mesocracia. ¿Ya? Por eso la respuesta es la letra C. Número 15. Quino o quina es el nombre común de un género de árboles y arbustos perennifolios tropicales de la familia de las rubiáceas. La corteza del quino, llamada también quina y quinquina, tiene propiedades medicinales. 3. De ella se extrae el fármaco quinina y otros compuestos similares. 4. Todas las quinas tienen hojas opuestas enteras, parecidas a las del laurel, estípulas que caen al poco tiempo de formarse. 5. Poseen además panículas de flores que recuerdan a las del hilo. Son de color blanco, rosa o púrpura y muy fragantes. Bien, a ver, en el ejercicio 15 notamos, dice, quino o quina es el nombre común de un género de árboles y arbustos perennifolios tropicales de la familia de las rubiáceas. De manera general nos describen qué es el árbol de la quina. Número 2. La corteza del quino, llamada también quina y quinquina, tiene propiedades medicinales. 2. De ella se extrae el fármaco. Propiedades medicinales. De ella se extrae el fármaco. O sea, sigue hablando de la corteza y sus propiedades medicinales. La 2 y la 3 están vinculadas, unidas. No puedo eliminar ninguna de las dos. La número 4 que dice, todas las quinas tienen hojas opuestas, enteras, parecidas a las de laurel, estípulas que caen al poco tiempo de formarse. La 5 dice, poseen además panículas de flores. La 5 y la 4 están íntimamente vinculadas. La 4 me habla de las hojas y la 5 me habla, además, poseen panículas de flores. La oración 5 me habla de las flores. Y este además me indica que está vinculada con la oración 4. Por consiguiente, la 4 y la 5 no se pueden mover. ¿Cuál es la respuesta entonces? La oración 1, que es la más general, ya que no está enlazada con nadie. Bien, la respuesta es la letra E, enano. Oración 1. Vamos al texto 16. El Santo Grial, me suena a una película, una pintura. A ver.
¿Qué dice? El Santo Grial es una vasija mística. 2. En los libros de caballería se supone haber servido para la instalación del sacramento de la Eucaristía. 3. Solía ser objeto de incesante e infructuosa búsqueda por parte de los caballeros medievales. 4. En la Catedral de Chartres existe varias reliquias de carácter místico. La interpretación místico-cristiana ha visto en el Santo Grial la búsqueda del hombre de la fuente de la vida eterna. Bien. A ver, jóvenes, este texto que también es un poquito extenso, está sencillo de analizar. Todas las oraciones me hablan acerca del Santo Grial, excepto una. Una no me habla del Santo Grial. ¿Cuál es la respuesta? La 4. Oración 4, ¿qué dice? A ver. En la Catedral de Chartres, acá falta una R, en la Catedral de Chartres existen varias reliquias de carácter místico. Correcto. ¿Qué tiene que ver esto con el Santo Grial? La Catedral de Chartres es famosa, jóvenes, porque, bueno, entre otras cosas también porque inspiró a Víctor Hugo a hacer su obra Nuestra Señora de París, que es donde interviene el personaje Quasimodo, ese jorobado, que amaba a la gitana Esmeralda. Ah, ya. Él tocaba las campanas de esta catedral, la Catedral de Chartres, llamada también Catedral de Nuestra Señora. Bien. Entonces la respuesta es la letra B de bueno, oración 4. Vamos a la oración 17. Dice, la fiebre del oro no es solo un elemento pintoresco de las películas del oeste norteamericano. También existió en muchos lugares como Brasil e incluso Chile. 3. La típica figura del solitario buscador de oro desapareció. 4. La fiebre aún persiste en el norte de Finlandia. 5. En la Laponia finesa, 3 veces se ha producido la avalancha de buscadores de oro en poco más de un siglo. En todo el texto nos habla acerca de la fiebre del oro y cómo la gente todavía aún busca y busca ahí de manera social, grupal, el oro. Todas las oraciones se vinculan entre sí, excepto una. ¿Cuál será la respuesta? La 3. La 3 resulta irrelevante. La quito y no pierde nada de sentido las demás oraciones. En todas las oraciones me habla de la fiebre del oro y cómo el grupo de personas busca el oro. La número 3 es, en todo caso, contradictoria, antagonista. Dice, la típica figura del solitario buscador de oro desapareció. ¿Ya? Sí. Si bien es cierto, puede ir en el texto, no es necesario. Si la borro, no altera en nada el texto. Todos los textos nos están hablando acerca de cómo la gente busca el oro. Pero en la oración número 3 nos habla solamente de un hombre, una sola persona que busque el oro y que ya no existe aparentemente. Bien. Entonces la respuesta al ejercicio 17 es la número C, es la letra C, la oración 3. Vamos al ejercicio 18. Un texto poético, 18. Dice, si un lucero cayera, tú lo recogerías y te quemarías las manos. 2. Mi amor no ha caído del cielo y por eso no lo recoges. 3. Eres caprichosa y linda como todas las mujeres. 4. Y me abandonas al viento que pasa como si al perderme nada perdieras. 5. Sigue amándome. La hora te lo exige. Ay de quien no obedece al tiempo. ¿Por qué he marcado acá este 3? Me he equivocado. A ver, acá no había marcado. Aquí es 3. Ahora sí. Este es un texto poético, jóvenes, cuya respuesta que me ha dado el CEPU no estoy de acuerdo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es un texto, si no me equivoco, del poeta Martín Adam. Ya es algo conocido. Entonces, todas las palabras que están acá, oraciones, ya han sido expuestas, están dentro del texto poético de Martín Adam. No encuentro, por lo tanto, no podría sacar ninguna oración. Y si en todo caso sacara una oración, sacaría la oración que veo que más distante está al tema, y que vendría a ser la oración número 3. Pero esa no es la respuesta que nos está dando acá el CEPU. La respuesta que nos está dando es la oración número 5. ¿Ya?
Bien, y esa es la que vamos a marcar por una cuestión, repito, de que la clave está así, no necesariamente porque el razonamiento me diga a mí como docente que esta es la respuesta, ¿da? Siento que está ambigua. Seguramente jamás sería considerada para un examen de admisión, porque para un examen de admisión no se puede considerar como para la prueba un ejercicio ambiguo. Bien. Número 19. Acá no hay nada de ambigüedad, todo está claro en el ejercicio 19. Oración uno. La hipérbole no solo es un recurso poético, sino que se puede ver en la lengua común. 2. La hipérbole consiste en una exageración de la realidad. 3. Los poetas hacen uso de hipérboles. 4. La hipérbole tiene una clara intención expresiva. 5. Un ejemplo de hipérbole, me muero de sueño. Hipérbole es exageración, y ahí hay ejemplo de hipérbole, es correcto. Bien, jóvenes, a ver, ¿cuál es la oración que voy a eliminar? Todas las oraciones me describen a la hipérbole, me conceptualizan a la hipérbole, pero hay una oración que no me define, no me explica qué es la hipérbole. ¿Qué oración elimino? La 3. Oración 3, dice su compañero. A ver qué dice. En la primera oración dice, la hipérbole no solo es un recurso poético, o sea que los poetas hacen uso de la hipérbole. Entonces, no es importante, la oración 3 no es importante, la elimino por eso. Seguimos. La respuesta es entonces la letra C. Número 20. Vamos, esta historia no la conocía y la verdad que me ha gustado leerla. Número 1. Amarildo era un suplente de Pelé en el Mundial de Fútbol de Chile en 1962. 2. Pelé llegaba al Mundial chileno 1962 en plena madurez deportiva y se esperaba que jugara aún mejor que en el Mundial anterior. 3. Como el mejor futbolista del mundo, Pelé era el titular indiscutible del Scratch y por eso las posibilidades de jugar de Amarildo, su suplente, eran escasas en Chile 1962. 4. Pelé sufrió una lamentable lesión en un partido de primera fase y quedó fuera del Mundial. 5. Amarildo reemplazó a Pelé, jugó muy bien e incluso anotó un gol impresionante. Bien, qué interesante historia. ¿Cuál será la oración que voy a eliminar? Profesor, no puedo eliminar ninguna oración porque todas las oraciones sirven de secuencia para esa narración y entender la historia. Sí hay una, que si tú eliminas no altera el sentido de las demás oraciones. Igual se entiende. ¿Qué oración vas a eliminar? La 2. La número 2 dice su compañero. ¿Y qué dice la número 2? Dice, Pelé llegaba al Mundial chileno 1962 en plena madurez deportiva y se esperaba que jugara aún mejor que en el Mundial anterior. Esa oración es la que debo eliminar donde nos presentan a Pelé como que estuviera en su mejor momento, ¿sí? La 5. No. La oración que voy a eliminar, que debo eliminar, es la oración número 1, jovencitos. A ver, vamos a explicar el por qué. Es la oración. Porque todas las demás sigue la secuencia narrativa. Nos están contando una historia, la historia de Pelé y Amarildo. ¿Sí? La número 2 dice, Pelé llegaba al Mundial chileno 1962 en plena madurez deportiva y se esperaba que jugara aún mejor que en el Mundial anterior. 3. Como el mejor futbolista del mundo, Pelé era el titular indiscutible del Scratch y por eso las posibilidades de jugar de Amarildo, su suplente, eran... Por primera vez se habla de Amarildo acá, pero nos dice su suplente, o sea, nos dan su descripción quién es Amarildo. Entonces, acá al decir, Amarildo era un suplente de Pelé en el Mundial de Fútbol, esta información ya está repetida aquí. Ya está repetida aquí. Pelé era el titular indiscutible del Scratch.
Cada vez que se acercaba a su cuna, una persona cuyo rostro conocía le sonreía. 3. Tanto la alegría de su rostro, los guturales con que la acompañaba, reflejaba de alguna manera su estado de ánimo. 4. No hay sino una explicación de este prodigio. La sonrisa es la primera manifestación del reconocimiento humano. 5. Cuando nuestro bebé ve un rostro que no le es familiar, no sonríe y a veces hasta hace gestos de rechazo. Me doy cuenta cómo la oración 4 y la oración 5 están vinculadas entre sí. Dice, no hay sino una explicación de este prodigio. La sonrisa es la primera manifestación del reconocimiento humano. Acá, cuando nuestro bebé ve un rostro que no le es familiar, no sonríe, o sea, no lo reconoce. Y a veces hasta hace gestos de rechazo. ¿Cuál es la oración que debo eliminar? Notamos aquí que todas las oraciones nos hablan de la sonrisa. Todas. La sorpresa más grande y reveladora que tuvimos cuando nació nuestro hijo mayor fue su sonrisa. Aquí está el tema de la sonrisa. 2. Al mes de haber nacido, tal vez antes, nos sonrió nuevamente la sonrisa. Número 3. Tanto la alegría de su rostro como los sonidos guturales con que la acompañaban reflejaba de alguna manera su estado de ánimo. 4. No hay sino una explicación de este prodigio. ¡La sonrisa! Hasta el tema de la sonrisa. Oración 5. Cuando nuestro bebé ve un rostro que no le es familiar, ¡no sonríe! Aquí está la sonrisa. La oración que voy a eliminar es la oración número 3. No habla de la sonrisa. Dice, tanto la alegría de su rostro como los sonidos guturales con que los acompaña reflejaban de alguna manera su estado de ánimo. Bien. 22. Acá entró todito el texto. A ver, sí, entró todito en la pantalla. Vamos, analizamos la 22. 1. Toda sociedad forma a sus niños a imagen y semejanza de su propia cultura. 2. En China, los niños son educados por el Estado para realizar trabajos productivos. 3. En la antigua Esparta, a los muchachos se les enseñaba disciplina, destrezas físicas y autonegación. 4. En Atenas, los padres educaban a sus hijos para que fueran artísticamente sensibles y ampliamente educados. 5. En muchas comunidades andinas aún se realizan las faenas agrícolas mediante la minca. Claramente notamos que en este texto nos hablan acerca de cómo algunas culturas educaban a los niños o a los jóvenes. Entonces nos habla, nos especifica cómo esta cultura educaba a su niño o a su joven, cómo instruía a su niño o a su joven esta otra cultura, excepto una que no nos habla de niños, que no nos habla de educación. ¿Cuál es la oración que voy a eliminar? La 5. Oración 5, ¿qué dice? En muchas comunidades andinas aún se realizan las faenas agrícolas. Acá no hay niños, no habla de niños, de jóvenes, nada, no habla de su educación, simplemente nos habla de la minca como trabajo comunitario, ¿no? Por eso es correcto lo que dice su compañera. La oración 5 es la que vamos a eliminar y es la que vamos a marcar. Bien. Todas las demás se relacionan entre sí porque nos hablan acerca de cómo cada cultura educaba a sus niños o a sus jóvenes. Vamos con el texto 23. ¿Qué dice el texto 23? A ver. Aristóteles nació en Estagira, una colonia griega en la costa de Macedonia, en el año 384 antes de nuestra era. 2. Su padre era médico del rey de Macedonia.
3. A los 17 años se trasladó a Atenas para estudiar en la Academia de Platón, y allí permaneció hasta la muerte de su maestro. 4. Los escritos que nos han llegado de su maestro son las obras acabadas de Aristóteles. 5. Permaneció 3 años en Asia Menor, dedicándose así por completo a los estudios científicos. Jóvenes, claramente nos damos cuenta que esta es una biografía de Aristóteles. ¿Qué oración la sacarían de esa biografía de Aristóteles por considerar innecesario, que no va con el conteo que nos hacen de su vida? La 2. La, Oración número 2 dice, su padre era médico, rey de Macedonia. Cuando uno hace una biografía de una persona, normalmente nos dice cuándo nació, cuándo murió, normalmente nos dice quiénes eran sus padres, o sea, sí forma parte de su biografía. En cambio, aquí, en este texto, hay una oración que nos habla de un hecho que puede parecer curioso, que puede parecer paradójico, anecdótico, pero no como parte de una biografía. La 4. Oración 4, ¿qué dice? Los escritos que nos han llegado de su maestro. Ah, ya, acá ya no nos hablan de Aristóteles como protagonista, sino nos hablan de su maestro, o sea, de Platón. Los escritos que nos han llegado de su maestro son las obras acabadas de Aristóteles. ¿Da? Entonces, esto ya no va como parte de la biografía. Es más, es una información bastante específica para una biografía. Podría ir en otro tipo de texto. La oración 4 vendría a ser la oración eliminada. Uy, este texto es pequeño, así que lo resolvemos rápido. 24. 1. El hipotálamo es parte del encéfalo. 2. Controla la ingestión de sólidos y líquidos. 3. El tálamo es el filtro de la información sensitiva. 4. El hipotálamo controla la presión sanguínea. 5. También controla los procesos de la conducta sexual. Tema central acá, el hipotálamo. ¿Cuál es la oración que no nos habla de hipotálamo? Esa oración eliminamos. la 3. Oración 3 que dice, el tálamo es el filtro de la información sensitiva. Correcto, la oración que eliminamos es la oración 3. Nada tiene que ver, en todas las oraciones nos habla del tálamo, el hipotálamo, perdón. El hipotálamo es la parte del encéfalo, ya está. Número 2, ¿quién controla la ingestión? El hipotálamo controla la ingestión de sólidos. Ah, ya nos habla del hipotálamo. La 4 dice, el hipotálamo controla la... Ah, ya nos habla del hipotálamo. La 5 dice, el hipotálamo también controla los procesos de la conducta sexual. Todas las oraciones se vinculan con el hipotálamo, excepto la oración 3 que nos habla del tálamo. El tálamo es otra parte del cerebro, se encuentra encima del hipotálamo, ¿no? Bien, la respuesta entonces es la letra C, la tercera oración. Vamos con la número 25. Bueno, nos falta la palabra lingüística, ya está, pero ya sé que nos falta la palabra lingüística. 25, leemos la número 1. La lingüística es una de las ciencias fundamentales en el mundo contemporáneo. 2. Sin una reflexión acerca del lenguaje desde el punto de vista lingüístico, no se puede avanzar en el campo del conocimiento. 3. Saussure es uno de los fundadores de lingüística estructural. 4. El lenguaje informático, con sus nuevos sistemas matemáticos de ordenación, se caracteriza por un gran rigor en cuanto al uso de la terminología técnica. 5. Como Saussure, aunque desde una óptica radicalmente diferente, Chomsky ha dado un paso fundamental en lo que concierne a la epistemología de la lingüística. ¿Cuál es la oración que debo eliminar? Fácilmente me doy cuenta que el tema central es la lingüística. La lingüística. Todas las oraciones me hablan de la lingüística, excepto una. ¿Quién encontró la respuesta? Hay una oración que no nos habla de lingüística. A ver, la número 1 dice, la lingüística es una de las ciencias fundamentales. Ah, acá habla de lingüística.
Número 2 dice, sin una reflexión acerca del lenguaje desde el punto de vista lingüístico, lingüística, ya van 2. 3 dice, Saussure es uno de los fundadores de la lingüística, ya estamos hablando de lingüística. 4, el lenguaje informático con sus nuevos sistemas matemáticos de ordenación se caracteriza por un gran rigor en cuanto al uso de terminología técnica. No habla de lingüística, habla de terminología técnica. La número 4 es la oración que vamos a eliminar. Miren la 5. Como Saussure, aunque desde una óptica radicalmente diferente, Chomsky ha dado un paso fundamental en lo que concierne a la epistemología de la lingüística. Bien, entonces notamos que la palabra lingüística se repite también en la oración 5. En cambio, en la oración 4 no está, por eso es el término excluido. Seguimos. A ver, sí, texto me había perdido. Texto 26, no entra. No entra todo, pero bueno, todo el texto sí entra, las alternativas no entran, no importa. 1. Para elegir una carrera, uno debe tomar en cuenta la vocación y no la mera ansia de ganar dinero. 2. Aunque los padres en algunas ocasiones aciertan al imponer a los hijos la elección de una determinada carrera como derecho o medicina. Si una persona desea estudiar medicina, debe saber con precisión y rigor si tiene condiciones para afrontar los estudios y el posterior ejercicio de la mencionada carrera profesional. 4. Para cumplir este propósito, para cumplir con este propósito, sea la 3 y la 4 están íntimamente vinculadas, no puedo eliminar ninguna de las dos. Para cumplir con ese propósito, se requiere una evaluación realizada por un profesional. 5. Este profesional es un psicólogo especialista en orientación vocacional. Si tú lees este texto de principio a fin, te das cuenta que todas las oraciones están conectadas. Ahora tienes que ponerte a pensar. Si yo quitara una oración, ¿cuál sería que no altere el sentido de todo el texto? Esa es la oración que vas a eliminar. La Te 2. das cuenta que este texto termina, para cumplir con ese propósito se requiere una evaluación realizada por un profesional. Tranquilamente ahí puede terminar. Si tú consideras, bueno, puedes especificar quién es ese profesional. Este profesional es un psicólogo especialista en orientación vocacional. La última oración no es fundamental, porque ya ser un profesional o ser un psicólogo están hablando de la misma persona. ¿Ya? No es fundamental, pero sí es un dato que podría ir tranquilamente, ¿no? Solamente que estamos mirando qué oración saco para que todas las demás no pierdan sentido. Y la oración número 5 hace que no pierda sentido el texto. Por eso la respuesta es la letra E de enano, oración 5. Bien, número 27. 27. A ver. La ambigüedad del lenguaje es una inveterada fuente de falacias. 2. Llevarse por las pasiones es también una fuente de falacias. 3. Usar ambiguamente una palabra lexical es indicio de razonamiento falaz. 4. También es un ejemplo de falacia la ambigüedad de la conjunción. 5. Por ejemplo, de X es bueno y X es narrador, se deduce falazmente que X es un buen narrador. Ya está. Parece que nos quieren ahí enredar con un juego de palabras. No nos dejemos enredar. Bien. Analicemos y démonos cuenta cuál es la oración que vamos a eliminar. ¿Cómo te vas a dar cuenta aquí? Porque acá nos están hablando de falacias, pero falacias en relación a qué? Al lenguaje. En todas las oraciones se habla de las falacias vinculadas al lenguaje, o sea, las mentiras vinculadas al lenguaje, las falacias. Una oración solamente me habla de falacias, mas no me habla de lenguaje. Esa es la oración que voy a eliminar. ¿Cuál es esa oración? Analizamos. Dice, 1. La ambigüedad del lenguaje es una inveterada fuente de falacias. Lenguaje con falacias vinculado.
2. Llevarse por las pasiones es también una fuente de... Acá no hay lenguaje, acá habla de la pasión. Llevarse por las pasiones es también una fuente de falacia. Nos habla de la mentira, pero ya no del lenguaje. Entonces la número 2 puede ser la respuesta. 3. Usar ambiguamente una palabra lexical es indicio de razonamiento falaz. Nuevamente las falacias con las palabras, o sea, con el lenguaje. Ya sí están vinculadas. La oración número 2 es la oración que debo eliminar, o sea, la letra B de bueno, porque no vincula al lenguaje con la falacia. Me habla de la falacia nada más, pero no del lenguaje. Bien, vamos con la número 28, esta partidita. Dice, Cristóbal Colón partió de España bajo el auspicio de la reina Isabel la Católica. 2. Realizó su primer viaje con 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. 3. El carácter perseverante y decidido de Colón permitió el éxito de su empresa. 4. Colón llegó a América el 12 de octubre de 1942. Acá hay un error, ¿no? Debe ser 1492, pero en fin. 5. Con el descubrimiento de América se demostró que la Tierra era redonda. Bien. ¿Ya te has dado cuenta cuál es la oración que vas a eliminar? ¿Quién me dice? La 3. Toda, muy bien, señorita. Todas las oraciones me describen eh, las acciones objetivas, según la historia de Cristóbal Colón. En cambio, la oración número 3 ya no hay una descripción objetiva, sino hay una descripción subjetiva acerca del carácter de Cristóbal Colón. Acá ya no hay acciones, ¿ya? Por eso la respuesta es la letra B de bueno. La oración número 3 que dice, el carácter perseverante y decidido de Colón permitió el éxito de la empresa, de su empresa. B de bueno es la respuesta. Vamos con la número 29. 1. Alejandro Magno fue uno de los conquistadores más famosos de la historia. 2. Otros fueron el romano Julio César y el persa Darío. 3. Alejandro fue rey de Macedonia, un país situado al norte de Grecia. 4. Al margen de sus dotes de conquistador, Alejandro quiso preservar la civilización griega. 5. Fundó la capital de Alejandría en Egipto. Todas las oraciones me hablan de Alejandro Magno y los logros y lo que hizo, excepto una oración que no es el protagonista Alejandro Magno. La 2. Oración número 2 dice su compañero. ¿Qué dice? Otros fueron el romano Julio César y el persa Darío. Esta oración ya nos habla de otros conquistadores. Entonces, tranquilamente la podemos anular. Eliminar. Oración eliminada. Oración número 2, correcto. Letra A es la respuesta. Número 30. Uy, creo que sí entró todito. 30. 1. Osvaldo Reynoso es un escritor poco reconocido. 2. Su libro de cuentos Los Inocentes abordó temas como la marginalidad con un lenguaje que asimila componentes de la oralidad. 3. Reynoso vivió por más de una década en la China. 4. Los eunucos inmortales, novela de Reynoso, revela una plasticidad del lenguaje y un tono evocativo admirables. 5. Se preocupa por la sintaxis de la frase y sustantiva los adjetivos a partir de una óptica que pone de relieve lo lúdico como fundamento del proyecto literario. Bien. Tranquilamente nos damos cuenta que este texto nos habla del escritor Osvaldo Reynoso y nos da características acerca de sus obras de Osvaldo Reynoso. Pero hay una oración que nada tiene que ver con la literatura, la producción de Osvaldo Reynoso. ¿Cuál es la oración que eliminamos? A ver, La todas las 3. oraciones nos hablan acerca de Osvaldo Reynoso con sus obras, excepto una. La 3. Oración 3, ¿qué dice? Reynoso vivió por más de una década en la China. Correcto, acá no está relacionando a Reynoso como escritor. Correcto, la oración 3, o sea, D de dado, es la respuesta.
Vamos con la número 31, que está partida. No importa. 31. Luego de un paciente trabajo observacional, Hubble determinó que hay tres variedades de galaxias. Las elípticas, que convirtieron la mayor parte de su gas en estrellas hace mucho tiempo. 3. Las galaxias espirales, que representan las 2/3 partes de las galaxias conocidas en el universo. 4. Las espirales abundan en el universo y las irregulares no son muy raudas. 5. Las galaxias irregulares, las más lentas, son las que aparentemente producen estrellas con el mismo ritmo desde que nacieron. En esta oración, yo me he dado cuenta ya en una sola lectura que hay una oración que no encaja. A ver, vamos a ver si tú te has dado cuenta. ¿Cuál es la oración que debo eliminar? La 4. Su compañera dice que es la oración número 4. Correcto. La respuesta es la letra D de dado. Oración 4. A ver, dice ahí. Acá nos da la idea, ¿no? Dice, las elípticas, acá. Determinó que hay tres variedades de galaxias y nos empiezan a hablar de las variedades de galaxias. Primero empiezan con las elípticas, luego con las espirales y terminan con las irregulares. La número 4, en cambio, vuelve a hablar de las espirales. Entonces, aquí está la oración que debo eliminar. ¿Ya? Correcto. Vamos con la número 32. Leemos. Uy, se me va. A ver, a ver, a ver. La batería. Voy a cargar. Ya está. Ejercicio 32. Uy, dice. 1. El nombre de la Adonis proviene del nombre de aquel hermoso joven amado por las diosas, Afrodita y Perséfone. 2. Es un género de herbáceas perennes y anuales que contiene unas 20 especies que se cultivan por sus flores alternativas. 3. Alcanzan una altura de unos 30 centímetros y tienen hojas alternas, finamente recortadas. Las flores suelen ser rojas en las especies anuales y amarillas en las perennes. 4. La Adonis de primavera es una especie perenne que da flores amarillas. La Adonis de verano, u ojo de faisán, es anual, con flores carmesíes que crecen entre junio y agosto. Ah, ¿cuál es la oración que voy a eliminar? Yo creo que ya en una primera lectura también ustedes se pueden dar cuenta qué oración está desvinculada. La 1. La oración número 1 que dice, el nombre del Adonis proviene del nombre de aquel hermoso joven amado por las diosas Afrodita y Perséfone. Correcto. La oración número 1 que me habla acerca del origen de la palabra Adonis es la que yo tengo que eliminar, ¿no? Adonis significa joven, hermoso, bello. Se dice que era, en la antigua Grecia, era un joven tan hermoso, tan bello que hasta los hombres se enamoraban de él. La respuesta entonces es la letra D de dado, oración número 1. Todas las demás oraciones nos hablan de la Adonis como del mundo de la botánica, ¿no? Como la planta, como la flor que es. Número 33. 1. Hay quienes creen que la palabra taita tiene su origen quechua o aymara. 2. Taita o tata son variantes de una palabra con una larga tradición en español. 3. Tata se tomó directamente del latín tata, padre. 4. Taita se explica por un cruce posterior con el vascuence aita, padre. 5. Taita se documenta en el castellano desde el siglo XV. ¿Qué oración es la que debo eliminar? Todas siguen una secuencia. ¿Qué oración quito para que no pierdan sentido las demás? Sin que pierdan sentido las demás. Nos damos cuenta que el texto nos habla acerca de el origen de la palabra taita, el origen de la palabra taita. Nos explican. ¿Qué oración debo eliminar? La 5. La 5, ¿qué dice? Taita se documenta en el castellano desde el siglo XV.
Ya, acá hay un hilo narrativo, jóvenes. Hay un hilo, mejor dicho, secuencial. En todas las oraciones nos hablan de Taita como origen español. En Taita como origen español. Miren las cinco. Taita se documenta en el castellano desde el siglo XV. Taita con su origen español. La número 4. Taita se explica por un cruce posterior con el vascuence. Ah, Taita, cruce posterior con el vascuence. El vascuence es un idioma que se habla en España. O sea, Taita es español y se cruzó con el vascuence. Es lo que te están diciendo acá. O sea, está presente Taita como origen español. La 3 dice, Taita se tomó directamente del latín. Tata, padre. El latín es el padre del idioma español, o sea, tata está vinculado con el idioma español. La oración número 2. Taita o tata son variantes de una palabra con una larga tradición en español. Todas las demás oraciones vinculan a la palabra taita con el idioma español. La oración número 1 es la que me queda sobrando. Hay quienes creen que la palabra taita tiene origen quechua o aymara. Ya. No está mal, podría ir, pero todas las demás oraciones me hablan de la palabra taita como origen del idioma español o como palabra que se origina en el idioma español. ¿Ya? Entonces, la número 1 ya nos habla de otras lenguas, del quechua o el aymara. Por eso la respuesta es la oración número 1, o sea, letra A. Bien, vamos con el texto 34. Dice, la adivinanza es una forma de folclore, un poco olvidada en nuestros días. No siempre fue así, dice la número 2. 3. Ahora se le ignora. 4. Entre los antiguos, la adivinanza fue muy respetada por los eruditos más sabios. 5. Fue una forma de ejercicio para el ingenio, una prueba de sabiduría. Hay una oración que si la quito, no pasa nada. El sentido del texto sigue manteniéndose. ¿Cuál es? La 3. La número 3 dice su compañera del ejercicio número 34. A ver, vamos a ver. Ahora se le ignora. Correcto. La oración que debemos anular o eliminar es la oración número 3. Leo, la adivinancia es una forma de folclore un poco olvidada en nuestros días. No siempre fue así. Ah, no siempre fue así. ¿Cómo? Entre los antiguos, la adivinanza, ya te empieza a contar, muy respetada por los eruditos más sabios. Fue una forma de ejercicio para el ingenio, una prueba de sabiduría. Este ahora se le ignora, no es importante, es irrelevante, ¿ya? Porque ya lo dice en la oración número 1, la adivinanza es una forma de folclore un poco olvidada en nuestros días, ya está dando, anticipándonos. Entonces, la número 3, la letra C es la respuesta. La oración número 3 es la que tenemos que eliminar. Vamos con la número 35, que habla de un tema que ustedes ya conocen, el signo lingüístico. ¿Qué dice? 1. El signo lingüístico es un medio para realizar la comunicación. 2. La comunicación puede ser no verbal o lingüística. 3. El significante y el significado son dos aspectos del signo lingüístico. 4. Uno de los ejemplos del signo lingüístico es la palabra. 5. También se dice que el signo lingüístico es arbitrario y lineal. Todas las oraciones están vinculadas al signo lingüístico, excepto una, que es demasiado general y el tema no es el signo lingüístico. La 2. Oración número 2, que dice, la comunicación puede ser no verbal o lingüística. Claro, acá no habla del signo lingüístico, nos habla de la comunicación, que puede ser verbal, puede ser no verbal o lingüística, o sea, o verbal. ¿Ya? Bien. En todas las demás dice el signo lingüístico. En la número 3 dice el significante, que es parte del signo lingüístico. Acá está. 4. Uno de los ejemplos del signo lingüístico, ya está acá. También se dice que el signo lingüístico, todas las demás nos hablan directamente del signo lingüístico. La oración número 2 no nos habla del signo lingüístico, nos habla de manera general de la comunicación verbal y no verbal. Por eso la respuesta es la letra D de dado, oración 2. Número 36. A ver, ¿qué dice? Donde hubo fuego, cenizas quedaron. 2. La basura domiciliaria contiene materiales cuyas materias primas son derivadas del petróleo. 3. Es necesario reciclarlas. 4. Los químicos se encuentran investigando. 5. De no ser así, habrá más contaminación. En una primera lectura ya me doy cuenta, ¿qué tiene que ver, profesor, donde hubo fuego, cenizas quedan este refrán? Nada.
Esta es la oración que vamos a eliminar. Letra C. Vamos con el ejercicio 37. Dice, Inca Tupac Yupanqui conquistó todo el altiplano boliviano y luego Chile hasta el río Biobío. 2. De paso, sin esfuerzos mayores, sometió al noreste argentino hasta el sur de Mendoza. 3. En Tumibamba nació su hijo Huayna Cápac. 4. Sometió a los huancas, a los coxamarcas y chachapoyas, avanzando hasta Quito. 5. Organizó una expedición marítima hasta las Islas Galápagos. Uy, nos habla acerca de todo el dominio del Inca Tupac Yupanqui y todos los territorios que conquistó, excepto una oración que no nos habla acerca de los territorios que conquistó el Inca Tupac Yupanqui. ¿Cuál es esa oración? ¿Cuál es la oración que eliminamos? Porque no nos habla de los territorios que conquistó el Inca Tupac Yupanqui, no nos habla acerca de ese periodo de expansión del imperio de los incas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Nada? Todo nos habla de su expansión. Miren, Inca Tupac Yupanqui conquistó todo el altiplano, ya esta expansión. De paso, sin esfuerzos mayores, sometió al noreste argentino. Se sigue expandiendo el Inca Tupac Yupanqui con el imperio de los incas. La número 3 dice, en Tumibamba nació su hijo Huayna Cápac. ¿Se sigue expandiendo? No, en la oración número 3 se estará expandiendo su familia, pero no el imperio de los incas. Por eso la oración que vamos a eliminar es, en Tumibamba nació su hijo Huayna Cápac. Porque no nos habla de la expansión territorial del imperio de los incas. Por eso, la respuesta es la letra C, oración 3, no son como las pintan. 3. En cierto modo, las condiciones del pasado fueron más placenteras. 4. Esas personas deberían tener en cuenta las desventajas de aquellas épocas. 5. El deseo de vivir en épocas antiguas indica inconformismo con el momento actual. ¿Cuál es la oración que eliminamos? Nos damos cuenta que la hora nos gana. Nos damos cuenta que la oración que eliminamos, jovencitos, es la oración número 2. Las cosas no son como las pintan. ¿Ya? Si la elimino no pasa nada. El resto de oraciones tienen sentido y no altera para nada el significado de todo el texto. La respuesta es la letra D de dado. Seguimos. Número 39. ¿Ya? Siempre pienso en ti, de mi mente nunca has partido. Tus palabras cargadas de mensajes impresionaron mi alma. Tu partida fue el inicio de la nostalgia más grande que en mí he sentido. 4. En mis sueños tú me llamas y voy a ti, porque a pesar del tiempo extraño tu presencia. 5. A 5 años de tu muerte, aún cada mañana despierto con la idea de que sigas vivo. Uy. Notamos que ya la última oración como que le da sentido a todas las demás oraciones. Es decir, todas las demás oraciones tienen que ver con la partida, con la muerte, directa o indirectamente, excepto una oración que no habla de la muerte, de la partida de la amada o del amado. La respuesta acá es la oración número 2. Tus palabras cargadas de mensajes impresionaron mi alma. No nos da la idea de que ha muerto o que se ha alejado la amada o el amado. ¿Ya? La letra A es la respuesta. Seguimos. Número 40. Número 40. A ver, la hora nos está ganando. Así que voy a dictar las claves a partir de la número 40. La respuesta de la número 40 es la letra D de dado. La respuesta de la número 41, la respuesta es la letra E de enano. Número 42, la respuesta es la letra C.
Número 43, la respuesta es la letra D de dado. 44, la respuesta es la letra A. 45, la respuesta es la letra C. 46, la respuesta es la letra A. 47, respuesta es la letra B de bueno. B de bueno. 48, la respuesta es la letra A. A. 49, la respuesta es la letra D de dado. D de dado. 50, la respuesta es la letra A. A. 51, la respuesta es la letra C. Letra C. 52, respuesta es la letra E de enano. E de enano. 53, la respuesta B de bueno. B de bueno. 54, respuesta D de dado. D de dado. 55, la respuesta, la letra E de enano. 56, la respuesta, la letra C. Letra C. 57, respuesta, letra A. Letra A. 58, la respuesta es la letra E de enano. E de enano. 59, la respuesta es la letra D de dado. Uy, ¿qué pasó acá? Acá. D de dado. Y 60, la respuesta es la letra C. 60, la respuesta es la letra C. Bien, jovencitos, vamos a dejar de compartir la pantalla. Hasta aquí, jóvenes, llegamos con la práctica. Que tengan un bonito sábado. Hasta la próxima semana. Hasta luego, Hasta profesor. luego, profesor. Hasta luego, profesor.